Estamos listos. Sonido. Bien. Bueno, pues bienvenidos a todos al primer foro, Generación de Ideas de Nuevas Generaciones. Gracias por estar hoy aquí, una mañana de jueves. Este es el primero de una serie de encuentros que Nuevas Generaciones quiere realizar por toda la geografía española, debatiendo sobre cuestiones que nos interesan especialmente a los jóvenes y que creemos que dentro del debate que Nuevas Generaciones tiene como responsabilidad, ya que es la organización juvenil más importante de España, pues debe realizar. Y por ello, este es uno de los foros que nosotros consideramos más importantes. Y por ello también nos agradecemos que hoy hay aquí cerca de 100 personas para debatir sobre regeneración democrática y sobre el reforzamiento también de la democracia en nuestro país. Este debate y esta serie de debates en general tienen como objetivo dos cuestiones importantes. La primera, debatir sobre la acción del gobierno que está realizando últimamente, como todos sabéis, una serie de reformas estructurales que tratan de preparar a nuestro país para afrontar los futuros retos a los que se someterá España, y también reflexionar sobre nuestros problemas y sobre sus posibles soluciones, desde el punto de vista político, pero también en otros ámbitos de la vida. Tenemos un hashtag que está ahí atrás, Generación de Ideas, que hemos puesto en marcha desde hace ya unos días para que todas aquellas personas que no puedan estar hoy aquí, pero que quieran hacer sus aportaciones a este debate, puedan hacerlo. Por ello, hemos estado recogiendo hasta esta misma mañana aportaciones de jóvenes de toda España, de dentro y fuera de Nuevas Generaciones, y que también participarán, y tenemos aquí recogidas sus aportaciones, para que entre todos podamos debatir sobre sus inquietudes. Es un canal de participación en redes sociales, al igual que otros muchos que tenemos, no solo a través de Twitter o de Facebook, sino también en la página web y en diversos canales. Hay una serie de datos que son preocupantes y a nosotros como organización juvenil nos preocupan, y me imagino que a todos los jóvenes también. El 80% de los españoles considera que la situación política en España es mala o muy mala. Y tan solo el 20%, según el último estudio del CIS, participa de manera asociada en ONGs, en partidos políticos, en asociaciones juveniles, etcétera, etcétera. Nos parecen datos bastante preocupantes, bastante relevantes, y para ello tenemos aquí a dos personas que yo creo que tienen un perfil muy interesante y sobre las cuales queremos saber su opinión. Son dos personas representativas de la sociedad en su conjunto, pero especialmente de la juventud. Uno de ellos, Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud de España, es presidente, por tanto, y máximo responsable de la juventud asociada en nuestro país, y el otro, Gabriel Martín, es el vicepresidente del CEUNE, que como sabéis es el Consejo Escolar el Consejo de Universidades de España, y que representa al alumnado de la comunidad educativa en el conjunto de España. Por empezar por uno de ellos, voy a empezar por Ricardo Ibarra. Ricardo Ibarra nació en Zaragoza, es ingeniero informático, es, como decía antes, presidente de la Juventud de España, y bueno, pues empezó desde Guías de Aragón, que es su asociación de origen, pues ha estado vinculado desde el año 1990, creo que es, ¿no? O sea, que ya lleva más de 20 años vinculado al mundo asociativo en nuestro país. Yo creo que él puede darnos una muy buena opinión y muy buena perspectiva de cómo podemos entre todos contribuir a regenerar nuestro país de manera democrática. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo sobre todo, antes de nada, pues agradeceros el hecho de que nos invitéis al Consejo de la Juventud de España, y sobre todo agradeceros el que hagáis esta reflexión en este momento, ¿no? Creo que llevamos muchos años manifestando y viendo en los sondeos de opinión y demás la necesidad de repensar nuestra democracia, de repensar si es representativa, si no lo es, si la sociedad y sobre todo los jóvenes se sienten vinculados a la política o se sienten rechazados por la misma. Vemos siempre los datos que no están mejorando en cuanto a la participación ciudadana en las elecciones, pero en general también la opinión que tienen sobre la política y las instituciones en general, y creo que además el momento ahora es vital, ¿no? Vivimos un momento muy complicado. En los momentos de crisis económica es cuando surgen cuestiones que pueden ser alarmantes, cuando hablamos de participación ciudadana y democracia, ¿no? Son los momentos en los que a veces surgen populismos, a veces surgen cuestiones que pueden realmente dañar la democracia, y creo que es importante que lo repensemos ahora, que hagamos esta reflexión, así que os agradezco que desde Nuevas Generaciones hayáis hecho esta reflexión, porque es muy importante, y sobre todo que tengáis gente de fuera también, pues bueno, para abrir ideas, para abrir ese debate y para que podamos un poco repensar cómo mejorar la democracia, ¿no? Yo voy a intentar ser muy breve porque el tema es muy extenso, es muy amplio y podríamos hablar de muchísimas cosas. Voy a intentar hablar un poco de todo porque creo que finalmente la democracia nos afecta a todos, ¿no? Afecta lógicamente a los partidos políticos, afecta a las instituciones públicas, a las cuales por ejemplo yo represento una de ellas, pero también afecta a los ciudadanos y afecta a cómo concebimos en general
socialmente el concepto de democracia, ¿no? Creo que, aunque realmente para cambiar la democracia y para que sea mucho más efectiva, representativa y la que nos sintamos más a gusto con ella y que la ciudadanía también entienda lo que están haciendo a veces nuestra clase política, que muchas veces lo desconoce, el cambio es a largo plazo y es un cambio a muchos años, un cambio de perspectiva y es un cambio importante. Pero aún así creo que hay pequeñas cuestiones que ya no voy a ser el primero que las ha nombrado, pero voy a intentar hacer una recopilación de las mismas, que muchas veces se comentan, se mencionan por expertos, que podríamos ya empezar a trabajar en ellas, ¿no? Pequeños puntos clave que, empezando a trabajar en ellos, podemos ver ya resultados y cambios, ¿no? Creo que es importante además que lo hagamos orientado a los jóvenes, no solamente porque represento al Consejo de la Juventud y porque estamos en un foro además joven, sino porque también los datos demuestran precisamente que los jóvenes son los que más rechazo tienen a la política en general, que menos participan en las elecciones, y tenemos ahora, dentro de menos de un año, unas elecciones europeas que precisamente es donde los jóvenes europeos menos participan, ¿no? Y especialmente los españoles, uno de los países en los cuales menos participamos. Así que tendremos que realmente plantearnos qué cambiar. En qué cambiar, como he dicho, voy a intentar tocar todos los palos que pueda en estos 10-15 minutos que voy a intervenir. En primer lugar, lógicamente, creo que hay que hablar de los representantes públicos, de los representantes políticos. Creo que hay muchas cuestiones que cambiar, pero creo que, en primer lugar, lo que cambia es una actitud ejemplificante, ¿no? Creo que aquel que asume un cargo político, esté asalariado o no esté asalariado, al final tiene una función de representación muy importante. Y en esa función de representación es vital que nuestra actitud, en lo personal y en lo profesional, sea un ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? Es imposible que sigamos teniendo estos altos casos de corrupción, pero es imposible además que miremos hacia otro lado, ¿no? Creo que es importante que la gente de los partidos políticos haga esa reflexión profunda de la necesidad de hacer una actitud más ejemplificante aún si cabe, ¿no? Creo que es importante además también que eso vaya acompañado de un código ético dentro de los propios partidos, para que tampoco toleremos o toleréis a aquellos que estáis en partidos políticos cuando esto pase, ¿no? Creo que es importante que internamente también los partidos tengan mecanismos de control, todo tipo de partidos, ¿no? Porque esto al final afecta a todos los partidos en España, ¿no? Y es importante también, en esa actitud ejemplificante, que tengamos una buena justicia, ¿no? Cuando detectamos casos ya sea de corrupción, de malversación de fondos, de 20.000 tipos, porque hay 20.000 cuestiones, es importante que la justicia sea rápida, ¿no? Porque si no, al final, los ciudadanos al final lo que entienden es que miramos hacia otro lado, que permitimos ese tipo de cuestiones. Y creo que eso es importante, ¿no? Que la justicia también tenga una eficacia rápida y actúe muy deprisa. Por cierto, agua tenéis, porque sí, si no me voy a quedar aquí absolutamente seco. Más temas que creo que son importantes que toquemos, ¿no? Creo que la participación ciudadana, creo que es importante que nos hagamos corresponsables también de las políticas públicas, porque al final las políticas públicas no es algo que viene de fuera, que nos viene por un partido político y que no nos afecta. Al final somos nosotros los que hemos votado a un partido político, hemos votado, o deberíamos haberlo hecho, sabiendo su programa electoral y por tanto conscientes de lo que van a hacer o van a dejar de hacer, y por tanto tenemos que ser corresponsables de esas políticas públicas. Pero eso no pasa únicamente con que el ciudadano sea más responsable a la hora de leerse los programas electorales, interesarse, informarse y por tanto votar con responsabilidad, sino que es importante también que el ciudadano participe en el proceso, ¿no? Es decir, que la democracia sean procesos en los cuales el ciudadano pueda participar durante las propias elecciones, en ese periodo entre los 4 años. Y para ello voy a hablar de distintas cuestiones, de ejemplos ya claros que están funcionando, en los cuales sobre todo hay espacios de codecisión, ¿no? No sé si todos conocéis, por ejemplo, el proceso que está llevando la Unión Europea desde el año 2010, que es el diálogo estructurado. El diálogo estructurado es una iniciativa que surge ahora con cada una de las presidencias de la Unión Europea, en la cual los jóvenes podemos participar en los procesos de decisión de la propia Unión Europea en temas de juventud. Cada 6 meses, en cada una de las presidencias, se lanza una consulta pública, una consulta en la cual los jóvenes pueden participar individualmente si quieren, pero además se realizan consultas nacionales y a veces consultas locales también, en las cuales los jóvenes pueden participar, debatir, decidir durante ese fin de semana, y eso finalmente va a una conferencia europea, en la cual eso, junto con directamente los que toman las decisiones, es decir, los responsables de las políticas públicas de juventud, en este caso el INJUVE en España, pero en cada uno de los ministerios de la Unión Europea, deciden junto con esos jóvenes que han sido elegidos por su participación, cuál va a ser el futuro de las políticas públicas, ¿no? Bueno, pues así conseguimos que el ciudadano pueda participar, tomar decisiones, debatir, reflexionar también de cuáles son las competencias de nuestras instituciones y administraciones públicas y participar en el proceso.
pero eso tiene que ir a mucho más, ¿no? Este es un buen ejemplo que tiene muchas cosas que mejorar, por cierto, porque el proceso es muy nuevo, tiene menos de 2 años de duración, pero es una buena iniciativa y creo que la filosofía es positiva. Pero hay muchas más políticas en las cuales podemos hacer partícipes a la ciudadanía. Podemos tomar el ejemplo de Suiza, en la cual hay muchísima más participación ciudadana directamente, sobre todo en lo local, cuando hablamos de consultas de todo tipo, iniciativas legislativas populares, referéndums, etc. Pero también hay que hacerlos partícipes en el día a día de la política. Y para eso yo creo que, lógicamente, el político no va a poder acercarse pues, a los 40 millones o 44 millones de ciudadanos que tiene España, pero podemos fomentar que por temas, por sectores, por cuestiones de interés, fomentemos el asociacionismo, es decir, que la gente se organice, genere sociedad civil organizada y pueda actuar directamente en ella. Es decir, aquel que le preocupe el medio ambiente pueda participar en una organización medioambiental, involucrarse en el medio ambiente, en generar políticas públicas mejores para el medio ambiente, interactuar también con los responsables medioambientales y así con cualquier temática, con temas de educación, con temas de empleo, con temas de juventud en general, tiempo libre, etc. Es importante que la ciudadanía participe en el proceso, no solamente porque va a hacer propuestas mejores, sino porque va a ser responsable al final de lo que diga. Cuando uno participa, al final conoce las competencias de nuestras instituciones públicas, conoce realmente lo que pueden hacer, conoce sus presupuestos, entonces sabe realmente lo que les puede demandar y podrá además ser más veraz a la hora de ser crítico, porque conocerá realmente qué han hecho, qué han dejado de hacer. Muchas veces el ciudadano en la calle desconoce cuáles son las competencias de nuestras instituciones. Nos pasa mucho con Europa. Europa no ha hecho tal, Europa no ha dejado de hacer tal, pero no sabemos si Europa, cuando hablamos de Europa, hablamos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, o vete a saber qué, ¿no? La gente no sabe, simplemente quiere que se solucionen sus problemas y eso, lógicamente, es muy gratuito, es decir, quiero que solucionen mis problemas, pero tendremos que saber también a quién dirigirlos y quién es el responsable de las mismas y también a quién tendremos que pedir las responsabilidades si no las solucionado, ¿no? Y para eso creo que es importante que la gente participe, ¿no? Esa participación ciudadana no surge de un día para otro y no surge de que un administrador público de un día para otro pues empiece a hacer consultas o empiece a sentarse con asociaciones y demás. Eso es un paso, pero hay que construir esa ciudadanía y la ciudadanía, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Eso creo que es importante que lo trabajemos en las escuelas, sobre todo, trabajemos en fomentar que la gente se asocie, la gente participe, la gente se involucre en sus centros escolares, por ejemplo, en la toma de decisiones a través de las asociaciones estudiantiles, pero también luego hay que fomentarlo en la calle, en los barrios, en todo tipo de iniciativa que surja por parte de nuestros ayuntamientos para que la gente realmente pueda participar, ¿no? Hay ejemplos, hay muchos, no me voy a alargar demasiado porque podría estar aquí demasiado aburridos con este tema, pero bueno, en Suecia, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo lo que ellos llaman movimientos sociales participan en el día a día de su ayuntamiento, participan en el día a día de sus distritos. Bueno, hay muchos ejemplos en Europa, en España también tenemos buenos ejemplos de participación ciudadana, pero creo que hay mucho recorrido por hacer en ese sentido, ¿no? Creo que otro punto, y este ya nos toca a todos, tanto a los partidos políticos o a cualquier tipo de organización que recibe dinero público en general, o que tiene un sentir público, o que tiene una acción pública, es la transparencia y la comunicación. Transparencia, lógicamente, a dónde va ese dinero, en qué se dirige y en qué gastamos ese dinero, pero mucho más. La transparencia tiene que ir a más de eso, que es lo que generalmente hablamos en los medios de comunicación, ¿no? Creo que tenemos que saber qué están haciendo nuestras instituciones públicas, en qué están trabajando, facilitar esa información, porque a veces esa información está ahí, pero no es fácil acceder a ella porque hay una sobreinformación. Creo que es importante también que eso se mejore. Y tenemos que además hacer o dedicar, gracias, porque lo necesito yo. Creo que es necesario mejorar también la comunicación de las propias instituciones públicas, ¿no? En qué están haciendo, en qué están trabajando y su día a día, y que eso sea fácilmente accesible a la gente desde sus páginas web. Pero además creo que tenemos que trabajarlo en las propias escuelas, realmente informando de qué son cada una de nuestras instituciones. Un caso muy claro lo decía antes con las elecciones europeas. Los jóvenes españoles y los jóvenes europeos en general son los que menos participan, no, son en las elecciones que menos participan, ¿no? En las elecciones europeas. Y en ese análisis que hay es por, bueno, bastantes razones, pero una de las razones que hay es porque precisamente no saben qué competencias tiene Europa y no saben cómo influye Europa en su vida en el día a día, ¿no? Si la gente fuera consciente realmente de lo importante que es votar en el Parlamento Europeo, porque al final el Parlamento Europeo toma decisiones sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta, probablemente hubiera mucho más sentido de la necesidad de participar en estas elecciones, ¿no? Creo que eso es importante también, esa información, esa labor divulgativa y esa labor de transparencia, ¿no? Y luego el enfoque, lo he comentado un poco antes, pero creo que es importante. Tenemos muchos niveles de la administración, pero creo que el que más tiene que trabajar sobre todo es el nivel local.
es el que más fácil va a tener acercarse al ciudadano, el que más fácil va a tener fomentar esa participación del ciudadano directamente en sus competencias, por la cercanía y por el ámbito de trabajo que tiene. Es más fácil para un ciudadano enterarse de lo que está pasando en su pleno municipal, porque entiende los temas que se están trabajando, que a lo mejor debatir directamente sobre asuntos de índole nacional, ¿no? Creo que ahí es donde realmente tenemos que enfocar el trabajo. Creo que es importante trabajar en el nivel local y sobre todo creo que es importante profesionalizar aún más el nivel local, en el sentido de que creo que tenemos que conseguir también que haya más cargos profesionales frente a cargos políticos en el nivel local especialmente, ¿no? Porque a veces pasa, las estadísticas están ahí, sobre el nivel de cargos que a veces jefes de servicio, etcétera, que son llevados por cargos políticos, que yo creo que fácilmente podrían ser llevados por cargos públicos, y eso mejoraría también la percepción que tendrían muchos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y ya termino con dos cuestiones más. Creo que es importante además que más allá de estos mecanismos de mejora, esto es más metodología, creo que los partidos políticos y en general los medios de comunicación también tenemos que hacer una reflexión sobre cuáles son los grandes temas en los cuales no debemos jugar desde un punto de vista electoral. Creo que hay grandes temas que a la ciudadanía no les sientan bien que se toquen con ellos, ¿no? Por ejemplo, sabemos el caso del terrorismo, pero hay muchos más cuestiones de educación, etcétera, que es importante que haya debate, pero que no se juegue de manera electoral, y creo que eso genera mucho rechazo por parte de la ciudadanía, y creo que es importante que esa reflexión la hagamos. Pero creo que también es importante que cada X tiempo hagamos espacios, como habéis hecho aquí, más a nivel general desde nuestra sociedad, ¿no? Creo que es importante que reflexionemos sobre los instrumentos que tenemos y la ley electoral, la Constitución, etcétera. Reflexionemos simplemente si son idóneos, si son perfectos, y si lo son, perfecto, adelante, y si no, pues mejorémoslos, ¿no? Creo que la ciudadanía necesita esa reflexión. Nos pasa con los jóvenes, porque los jóvenes no hemos participado en el proceso de la transición democrática, probablemente no conocemos la importancia de la Constitución que tenemos ahora, lo que costó sacarla, y probablemente necesitemos también formar parte de esa reflexión, de hacer ese proyecto como un proyecto nuestro y propio, ¿no? Creo que esos espacios de reflexión hay que aumentarlos más, hay que generar más espacios de reflexión en la vida política, pero también en nuestros medios de comunicación, también en nuestra propia sociedad, y creo que eso es importante. Y ya por último, por terminar, creo que hay que empezar con una mayor democracia interna en todos los espacios que podamos, tanto en nuestras instituciones, en nuestros partidos políticos, pero también en nuestras organizaciones. Yo os lo digo como presidente del Consejo de la Junta de España, todas las organizaciones juveniles que forman parte del Consejo son democráticas, pero unas son más democráticas que otras, y unas tienen más mecanismos de democracia interna que otras, y creo que es un punto de que todo puede mejorar, ¿no? Creo que todas las organizaciones pueden mejorar en ese sentido, porque al final haremos que la gente realmente participe. No podemos olvidar la reflexión de que mucha gente ahora ya no está participando en las asociaciones juveniles, pues porque están muy burocratizadas, porque les producen rechazo, porque no entienden la imagen que tienen, y vamos más a cuestiones más puntuales, de salir un día en la calle, de ir a una convocatoria puntual, y creo que es importante que también hagamos esa reflexión mejorando nuestros ámbitos de democracia interna y los canales que he dicho antes, ¿no? La transparencia, la comunicación, etc. Y bueno, ya después de esta charla aburrida, yo creo, e intensa, yo creo que he intentado marcar por lo menos 5 puntos claros de los que solemos hablar siempre constantemente en el Consejo sobre puntos de mejora. Creo que son puntos de mejora tanto internos como externos, puntos de mejora de todos, tanto de la ciudadanía, de los partidos, de las organizaciones y de los medios de comunicación incluso. Y bueno, creo que ahí lo dejo a la reflexión para que lo penséis, y si no lo compartís, pues bueno, me podéis hacer preguntas ahora, y si no, tenéis mi email y mi Twitter por ahí para lanzarme preguntas también, ¿vale? Pues muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para un turno posterior después de Gabriel. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues de un ingeniero informático a un abogado, ¿no? Gabriel es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, es delegado además y miembro del Consejo de la Universidad, miembro de un equipo de expertos de la Comisión Europea, en el cual hablan y reflexionan sobre el Plan Bologna y sobre la aplicación que tiene en la educación superior de Europa. Y fue presidente, ¿no? Fue presidente del Consejo Nacional de Derecho, de los estudiantes de Derecho también, por lo tanto tiene una larga trayectoria en asociacionismo estudiantil en las universidades y también fuera de ellas. Así que nada más y gracias, Ricardo. Bueno, buenos días a todos, gracias Javi por la amable presentación y también por la oportunidad que nos habéis dado, a mí especialmente, en poder compartir con jóvenes realmente con inquietudes en la política, lógicamente,
por lo que significan los verdes las instituciones en España y cómo yo creo que la regeneración democrática tiene que verse en dos patas, ¿no? Por una parte en las instituciones o con las instituciones y en la segunda pata desde la política, especialmente, como digo, con los jóvenes. Aprovechando algunos de los comentarios que ha hecho Ricardo, voy a avanzar y sobre todo voy a tocar algunos de los aspectos que a lo mejor no se hayan podido plantear y que son los que a mí me parecen particularmente interesantes. El primer punto esencial es que efectivamente la política, vamos a decir mejor dicho, los políticos son un problema para España, ¿no? Este es el titular de prensa que últimamente vemos repetido en todo esto. Los políticos son un problema para España. Yo creo que no es así. Es decir, porque si no, nadie se dedicaría a esto. Ninguno estaremos interesados en ellos. Y desde luego lo que vemos aquí no es ese. Y ese problema o esa cuestión también se traslada a las instituciones. Es decir, tanto Ricardo como yo, pues representamos no solamente a jóvenes o a jóvenes interesados en lo que significa la política, la educación, la universidad, la juventud, inquietudes, sino que además representamos o representa una institución. Es decir, pues claro, el CEUNE, por poner un ejemplo, ¿no?, representa a todas las universidades de España, a todos los estudiantes de España. Estamos hablando de casi 1.800.000 personas. No hablamos de 3 o 4 o 5, no, hablamos de un número muy importante. ¿Y eso qué significa? Que una institución es legítima. Esa es la primera cuestión que quiero dejar ahí. Es decir, las instituciones son legítimas, están elegidas, son democráticas. A veces parece que es que hablamos de una cosa que es irreal, pero no es una cosa real. Es decir, los representantes de las universidades los eligen sus compañeros. Y como tienen estudiantes en cada una de las clases, eligen un delegado de universidad. Esos delegados de universidades representan a todos los estudiantes. Hablamos de 80.000, 90.000, 40.000. Oye, son muchas personas. Y son muchas personas que tienen derechos, que tienen inquietudes, que tienen trabajos, que tienen deberes, que tienen valores también. Cuando nos encontramos ahora mismo con una situación complicada en España, lo cual, si es complicada para España, pues es complicada para los jóvenes en particular. No vamos a hablar aquí del índice de paro juvenil, de las medidas que se pueden tomar para ello. Estamos hablando para la regeneración democrática. Claro, eso de regeneración democrática es una palabra demasiado grande. A veces podemos decir que es demasiado grande. Y no vamos a echar solamente la culpa a los partidos, que tendrán su parte, sino que ahora también vamos a hablar de las instituciones. Y cómo las instituciones podemos y debemos mejorar. Efectivamente, los mecanismos son abiertos. Es decir, la representación de las instituciones son directas. Los estudiantes eligen a sus representantes, las asociaciones eligen a sus presidentes, un pueblo o una nación elige a su presidente, con lo cual no es verdad que no hay una democracia. No es verdad que no hay un sistema realmente de elección o un sistema representativo, lo hay. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Pero mejorarlo teniendo en cuenta una cosa que es básica. ¿Cuál es ese marco común que tenemos? Es decir, una cuestión es regeneración y otra cuestión muy diferente es revolución. Nadie puede negar que todo es mejorable. Nosotros los primeros. Por poner los ejemplos, desde el Consejo de Universidades o desde el Consejo de Estudiantes Universitarios, pues a lo mejor hemos tenido que salir mucho más allá del ministerio, mucho más allá de un despacho, como tenemos Ricardo y yo, y acudir a las universidades y a las asociaciones y a las delegaciones de estudiantes y reunirnos con grupos para saber qué pasa realmente. ¿Qué necesita un estudiante? ¿Cuál es su preocupación? Porque claro, un estudiante universitario no está preocupado, o no debería estar preocupado, en hacer un scratch a una casa de un partido político o de un representante institucional. Por dos motivos. Primero, porque no es lo que debe hacer. Y sus intereses no son esos. El interés de un universitario y de un estudiante es que la educación sea lo mejor posible y dos, hacer lo mejor para su vida y lo mejor para la sociedad. Claro, cuando dedicamos a vernos que parece que la juventud en España ahora se dedica a salir a la calle de forma radical y de forma violenta, eso no es la realidad. Y además no debe ser la realidad. Y ese también es el papel de las instituciones. Efectivamente, abrirlo más a la gente, abrirlo más a los compañeros, pero también defender lo que es suyo. Las instituciones son básicas en España. Básicas. Porque es un marco común, claro, un marco además democrático, un marco constitucional, que sin él sería imposible avanzar para adelante. Esto es regenerar, pero regenerar avanzando. Regenerar revisando. Esto al final se podría, o yo lo defino en un topónimo, que sería non-stop, no parar.
¿Qué significa esto? Coger lo que hay, pero no detenerse, sino avanzar. Avanzar hacia adelante. Utilizar mecanismos, llamar, ser exigente, ser colaborativo. Porque claro, los que hoy están en la calle, los que esta tarde han anunciado que van a hacer el asalto al Congreso, no creo que esa gente quiera estar participando en las instituciones. No creo realmente que esa gente quiera mejorar el sistema. Porque hablamos de un sistema mejorado. Es verdad que es importante el debate de ideas. Hay que revisar muchas cosas. Nosotros hacemos lo que podemos. Yo hago lo que puedo, ¿no? Es decir, bueno, pues mecanismos que a veces son excesivamente institucionalizados. Es decir, dar un excesivo poder a presidentes. Pues hay que efectivamente revisar en cada una de las universidades en nuestros casos. Por ejemplo, que los mecanismos en los cuales hay asambleas de debate pues sea cada vez más normal, pero desde la normalidad, no desde la revolución. Que existan mecanismos de consulta a aquellos que estamos en instituciones. Y, pues nosotros ninguno nos negamos a que efectivamente nos pase como va a pasar ahora, y es que después cualquier persona nos pueda plantear cuáles son sus inquietudes y dónde efectivamente piensa la gente, o la gente de la calle, la gente que no está en las instituciones, dónde debemos estar los demás. Porque a nosotros también nos hace falta la gente para poder llegar. Y además hace falta una cosa muy importante. Y es que hace falta ilusión, entusiasmo. Hace falta imaginación. Porque claro, una institución, parece que una institución necesita algo, ¿no? Una institución necesita también renovarse desde dentro. Pero también necesita recoger sus propios mecanismos. Y necesita, pues, ver nuevas formas de llegar. Es verdad que ahora con las redes sociales es una facilidad muy grande. Es decir, los presidentes podemos llegar hasta al último interesado en la actividad que realizamos sin ningún problema. Pero además, y una última cosa, es que además también tenemos que ser conscientes con la situación. Porque nuestra obligación es, diríamos, defender a los jóvenes, defender a los estudiantes, defender a la educación, pero tampoco podemos olvidar esa parte de institución que tenemos, o no debemos olvidarla, y es ser conscientes con la realidad que tenemos. Es decir, no seríamos unos buenos presidentes, o no sería un buen presidente de universidades, si no fuéramos conscientes de que, efectivamente, hay que tener un ejercicio de austeridad muy importante. Y eso también lo tenemos que aplicar nosotros. Yo lo aplico todo lo que podemos. Hay que ser austeros, hay que ser eficientes, hay que regenerar la democracia, pero hay que regenerar la democracia desde las instituciones y con las instituciones. Por eso, pues, yo creo que es muy importante un acto como el de hoy, que tengáis la oportunidad, tanto vosotros de poder preguntarnos y la nuestra de poder contestar, efectivamente, pues poder saber cuáles son las inquietudes que llegan a muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a la clausura, sí nos gustaría que hubiera un turno de preguntas, en el cual podáis hacer vuestras aportaciones, vuestras ideas. Quisiera también destacar un poco la participación que ha habido durante estos días en la red. Quisiera agradecer a todos los que lo han hecho y también, bueno, nombrar, para soltar a modo de debate, pues algunas ideas que nos han ido aportando, ¿no? Íñigo Araquinstein ha hablado de una circunscripción única desde el punto de vista electoral. Juan José Arcilla ha hablado de fortalecer el derecho de petición, que actualmente está muy centrado en el Senado. Alberto Santolaya hablaba de que los jueces puedan cesar a cargos imputados. Pedro Álvarez hablaba de agravar la penalización de delitos en el ámbito político, en el ámbito de las instituciones públicas. Enrique Martínez, por ejemplo, quería que hubiera la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de los poderes del Poder Judicial. Rafa Gorges habla de subvención cero, sindicatos y patronal. Berta Márquez habla de potenciar los referéndums consultivos, de que se pueda seguir potenciando esa vía. O Juan Bizuete pues habla también, por ejemplo, de explorar vías para aplicar listas abiertas, ¿no? Al igual que Miguel Loren, Víctor Rivera, Rafael Orozco, es decir, hubo muchos que han aportado cuestiones. Son cuestiones, ojo, son opiniones que en ningún caso no tienen por qué compartir la organización, son cuestiones obviamente de opiniones personales, pero que sí que han querido aportar a través de las redes sociales al debate, ¿no? Y dos preguntas muy concretas que sí que me gustaría lanzar tanto a Ricardo como a Gabriel, ¿no? Lara Figueroso desde Asturias nos dice y nos pregunta si el sistema de primarias podría fortalecer la democracia interna en todos los partidos políticos. Y Rafael Ruiz habla de la limitación de mandatos en los cargos públicos.
Bueno, yo en cuanto a estas dos preguntas, yo creo que el sistema de primarias puede ser muy interesante desde el punto de vista de democratizar internamente los partidos, pero no podemos quedarnos solamente ahí, ¿no? en que un partido elija a su candidato. Creo que es importante que existan muchos mecanismos internos dentro de los partidos, que algunos los tienen, otros no, pero creo que todos son mejorables a la hora de tomar decisiones, ¿no? En cómo se generan los programas electorales, en cómo se hace la gestión o se fiscaliza el trabajo de aquellos que están en instancias superiores, pero esto, vamos, en los partidos políticos y en cualquier tipo de organización social. Es decir, también esto hay que mejorarlo en las organizaciones juveniles. Pero bueno, podría ser un paso interesante, sobre todo para que los propios afiliados se sientan mejor representados, ¿no? Pero también de cara a la imagen pública, pues bueno, pues se ve que si esa organización tiene una democracia interna, pues probablemente se sienta más legitimizada para estar en esos cargos públicos, ¿no? Y la segunda, cuanto a la limitación de mandatos, yo creo que puede ser interesante. Yo ahí sí que el Consejo de la Juventud de España no tiene un posicionamiento porque no ha sido un debate que hemos tenido y por tanto no puedo decir que el Consejo apoye o no la limitación de mandatos, pero creo que es importante también que existan, ¿no?, de ciertos mecanismos de regeneración interna, ¿no? Sí que vemos a veces eso en algunos cargos de todo tipo, que vemos a alguien que lleva 20 años en el mismo puesto. Bueno, pues si es que no hay nadie, tenemos un problema, ¿no? Por lo menos sí que es un problema ya no de esa persona, por lo menos del sistema, de que no estamos buscando candidatos nuevos, jóvenes, que son capaces de tomar la iniciativa, ¿no? Creo que por lo menos como reflexión es importante. Pues primero sobre estas dos últimas preguntas, en la cuestión del sistema de primarias en los partidos políticos, yo personalmente creo que es una acción positiva y que efectivamente puede dar, sobre todo adicionalmente al propio sistema de por sí, creo que además es un reflejo a la sociedad muy importante de que los partidos pues sí tienen o van a ganar un compromiso en cuanto a la regeneración, ¿no? Y en la segunda, la cuestión de la limitación de los mandatos, yo estoy en una situación diferente, sí tengo limitado el mandato y además estoy muy de acuerdo con ello. Creo que es muy positivo, pues antes Javi lo comentaba al principio, pues como delegado de la universidad pues he autolimitado el mandato a 2 años, es decir, como presidente del Consejo Nacional de Derecho pues también autolimité el mandato, a decir, y en este caso, como miembro de la institución, sí le tengo limitado de por sí en 2 años. Creo que es importante porque creo que la representación, tanto en el ámbito político general, sobre todo institucionalmente, tiene que ser una contribución a la sociedad puntual. Es decir, también la sociedad necesita saber que una persona que dedica su tiempo y su labor a un cargo institucional lo dedica durante un tiempo limitado, porque además también es un reflejo de dar lo mejor de sí durante ese tiempo. Y sobre las otras preguntas me ha hecho especial hincapié en lo referente al Poder Judicial, porque lo han repetido, en 2 o 3 preguntas lo han planteado. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí sale la parte del derecho, ¿no? Lógicamente una persona que es juez se ha presentado a un proceso de una oposición quizá la más dura que existe en España. Y cuando hablamos de los jueces, no hay que hablar con cierta ligereza. Un juez es una persona que está muy formada y que se ha presentado a una oposición muy, muy dura. Y cuando digo eso me refiero cuando se pide además que los jueces sean elegidos de una u otra manera, hay que tener en cuenta que siempre cualquier manera es complicada. Si pasamos de un proceso de selección o de un proceso de determinación del Consejo General del Poder Judicial por medio de un mixto entre partidos políticos y las propias asociaciones o sectores, y pasamos a solamente un sector que sería la propia judicatura, no hay que olvidar que la judicatura está también reunida en asociaciones. Es decir, pasaríamos de un sistema en el cual serían los partidos o el Parlamento, las instituciones las que elegirían, a ser un sistema en el cual solamente las propias asociaciones de jueces elegirían a los jueces. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lanzan determinadas propuestas, todo tiene cierta complicación, igual que sucede con el sistema electoral. Un sistema electoral de una circunscripción única no es tan sencillo. Y además, un sistema electoral como el español conjuga determinadas cuestiones, que son circunscripciones por provincias y comunidades autónomas. Además, trata de una forma especial de que todo el mundo esté representado de cierta manera. Es decir, una reforma del sistema electoral creo que es bueno, podría ser bueno estudiarlo, pero con muchas pautas. Muy bien, bueno, pues ahora se abre un poco el turno de preguntas entre los asistentes. A ver vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras aportaciones. Por ahí, Pedro. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Casado. Mi pregunta va en relación a un punto que actualmente yo creo que la sociedad reclama, ¿no? Y es un poco el consenso de la clase política en el proceso de toma de decisión del proceso legislativo, ¿no?
O sea, estamos viendo continuamente cómo en el Congreso de los Diputados, tanto de un lado como de otro, la respuesta es "y tú más", ¿no? Siempre es, la respuesta de uno es, la contestación es "y tú más". No, yo creo que se debería dar un proceso de consenso, un proceso en el que realmente tenga cabida una política de Estado como tal. Entonces yo quería preguntaros que si vosotros, como representantes de parte de un porcentaje significativo de la juventud española, creéis que un proceso de consenso en el Congreso de los Diputados que derive realmente en políticas de Estado que beneficien al conjunto de los españoles podría conllevar que la desafección social que tiene la clase social hacia la política pudiera reducirse, ya que, como hemos visto en el CIS, la clase política está entre los primeros puestos, ¿no? Creo que es el segundo o el tercer problema que ve la clase social actualmente. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, yo lo he comentado un poco antes, ¿no? Creo que sí que es importante que haya consenso, sobre todo en ciertas materias, ¿no? Hay otras que sí que dan más juego a que haya diferente diversidad de ideologías y, por tanto, opiniones y propuestas, pero creo que hay temas principales y centrales que la propia ciudadanía ya está mostrando un rechazo cuando ve ese debate político que realmente es más partidista y a veces electoral, ¿no? Lo he comentado antes, por ejemplo, la gente no concibe que se juegue con el terrorismo con ese tipo de matices, pero igual que eso, estoy seguro que si hubiera un pacto de educación, la ciudadanía en general lo recibiría mucho mejor, ¿no? Creo que hay materias principales con las que no es positivo que experimentemos cada 4 años, ¿no? Yo creo que los jóvenes, sobre todo, somos muy conscientes de cómo vemos que entra un gobierno, entra otro, me da igual el color del partido político, nuestra educación cambia radicalmente, ¿no? Y es más, yo no sé si esas reformas son buenas o malas, pero es que tampoco vemos los resultados, porque un cambio de una reforma de una educación implica muchos años, no es una cuestión de un año para otro, con lo cual, en cuanto están dando resultados positivos o negativos, ahí no voy a entrar, ya está cambiando otra vez la reforma, con lo cual, al final, lo único que estamos viendo son cambios constantes que no son constructivos, es decir, no estamos mejorando una reforma anterior sobre una base más o menos central e intocable. Creo que es importante que haya grandes pactos de Estado en ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo tuvimos con la Constitución, fue un gran pacto en el cual sentamos un marco entre distintas ideologías muy diferentes, diciendo este es el marco de juego y aquí vamos a jugar. Pues creo que en esos temas por lo menos deberíamos sentar las bases de cuáles aquellos temas que no vamos a tocar. Lógicamente hay adaptaciones, mejoras, que para eso están los políticos, para gobernar, pero hay temas, yo creo, de los que no debemos estar continuamente cambiando y modificando desde un punto de vista puramente electoral a veces, ¿no? Y creo que eso sí que la ciudadanía lo muestra con un rechazo, no le gusta, y creo que mostraría una seriedad mayor si viésemos que eso pasa, ¿no? Pero bueno, eso creo que también pasa por una reflexión de los partidos políticos y también una responsabilidad mayor de todos en general. Efectivamente, quizás esa es una de las claves. En lo que me refería al principio a lo que significa la regeneración democrática, lo que yo creo que es una regeneración democrática es esa. Es decir, no es la búsqueda de algo que no está inventado, está inventado. Es decir, un pacto de Estado está inventado, ¿no? Pues esa necesidad que la sociedad advierte en la clase política o en la clase institucional incluso, de esa falta de voluntad de una búsqueda de consensos, que además, por otra parte, en ciertos temas es clara. Es decir, a nadie se le puede... Cualquier persona con un sentido común piensa que hay ciertos temas que son de consenso. La educación efectivamente nos toca mucho más, pero cualquier tema referente a juventud o en general son temas de consenso. Desde luego, en mi situación, en la situación de instituciones, creo que tratamos en la medida de lo posible, y además en la situación actual, de hacer un esfuerzo extra en esa búsqueda del consenso, de buscar afinidades, de buscar puntos en común y trabajar desde esos puntos en común en mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente pues es una necesidad que se advierte y yo creo que es una de las prioridades que tendríamos que tener todos. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Más cuestiones? No hay ninguna más. A ver, hay una cuestión. ¿Hay alguna? Ah, Iván. Buenas. En primer lugar, felicidades por el foro que estáis realizando. Mi nombre es Iván Pestaña y yo represento a una organización a nivel de toda Iberoamérica. Da la casualidad que ayer llegué de El Salvador, estuve reunido con el director general del INJUVE. Me está contando que para realizar la nueva ley, la ley de juventud en el país,
habían ido a los más de 200 municipios que tenían, se habían reunido con la mayor representación de los jóvenes y poco a poco desde abajo habían subido hasta arriba y habían logrado la ley de juventud. De esa ley se va a realizar un Consejo de la Juventud que una vez al mes se van a reunir con los ministros para tratar todos los temas que les afectan a la juventud. ¿No puede ser una solución para España juntar a jóvenes de la mayor representación posible y trabajar conjuntamente con el gobierno? Bueno, yo creo que es lo que estaba hablando antes, ¿no? La necesidad de generar sociedad civil y eso es importante para poder interactuar con los cargos políticos, ¿no? Tenemos el caso del Consejo de la Juventud de España en este caso y nuestro trabajo va un poco en esa línea, ¿no? Nosotros hacemos debates internos con las organizaciones juveniles, hacemos propuestas y las manifestamos a nuestros representantes públicos, ¿no? Ahora estamos trabajando precisamente con el Ministerio de Empleo con la garantía juvenil, al igual que hemos trabajado con la Comisión Europea, etcétera. Pero creo que eso hay que focalizarlo en todos los ámbitos, ¿no? A nivel local, desde el municipio, a nivel autonómico, pero también no solamente en temas juveniles. Creo que hay que generar sociedad civil, ¿no? Lo intentaba comentar antes, porque es la manera en la que uno puede directamente, no solamente interactuar con sus cargos políticos, no solamente trabajar y debatir con los demás, sino incluso personalmente influir en el proceso. Es decir, uno puede trabajar directamente porque las cosas cambien. No tienes que esperar a que bueno, pues que el político de turno me solucione los problemas. No, es que tú, si estás organizado, asociado y formando parte con otra gente, puedes formar parte también de la solución e involucrarte en el proceso. Hablaba del caso medioambiental, pues la tontería de plantar un árbol, no, pero con eso con todo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de empleo, educación, cualquier tipo de aspecto, uno si está organizado no solamente debe demandar a los representantes políticos, sino formar parte del proceso, ¿no? Yo creo que el generar una sociedad civil mucho más, un tejido más fortalecido, y que interactúe más con la clase política, yo creo que es fundamental, ¿no? Y bueno, si no, no estaría donde estoy, que es el modelo en el que creo, y creo que lo que hay que hacer es potenciarlo más. Y Europa además va en esa línea, ¿no? Y todos los planes ahora 2020, como hablaba del diálogo estructurado, pero toda la potenciación que están haciendo ahora del tejido social, sobre todo en temas de juventud, va en esa línea, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? Bueno, efectivamente, yo que soy firme creyente de las instituciones, además creo que hay que trabajar en esa línea, ¿no? En efecto, por ejemplo, igual que sucede con el Consejo de la Juventud, en el CUNE, el trabajo está en varios frentes, ¿no? Pero uno de ellos es el fortalecimiento, sobre todo la unión de las sinergias que existen entre todas las asociaciones juveniles. Los consejos de estudiantes de las universidades tienen efectivamente las mismas necesidades, generalmente, ¿no? Además sucede una cosa, y es que pues, progresivamente ese fortalecimiento, esa consolidación de las instituciones, que es la que efectivamente se puede dar siempre una vuelta, se puede repensar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, el cómo se puede llegar más a todo el mundo de base, ¿no? Pero además sucede una cosa, y es que por encima del ámbito nacional, que es el ámbito europeo, las sinergias son aún mucho más grandes. Es decir, yo me ha sorprendido mucho, en positivo, la cantidad de similitudes que hay entre los sistemas europeos, tanto en juventud como en universidad, como en educación, y que los problemas son efectivamente los mismos. Es decir, al final, con todas las diferencias que existen entre unas asociaciones, otras, efectivamente existe una duda de concepción de algunas cosas, es decir, realmente estar fuera o estar dentro del sistema, que es realmente lo que diferencia unos y otros, pero todos aquellos que creen en el sistema trabajan generalmente por ello, ¿no? Efectivamente hay que seguir avanzando en ese camino, en el de unir y no dividir, que es la forma más real y la forma más efectiva de que efectivamente todos los estudiantes jóvenes pues, puedan encontrar una solución a los problemas que han sucedido. Pues nada, nuevas generaciones seguirán uniendo y no dividiendo, seguiremos a la vanguardia. Hay una última pregunta. Una última pregunta por ahí. Usted había dicho que los jóvenes tenemos como muy lejos la Unión Europea y todo lo demás. Y mi pregunta es, ¿cómo pretenden acercar la Unión Europea a los jóvenes? Porque los jóvenes tampoco nos sentimos muy representados en la Unión Europea, desde mi punto de vista. Porque en la Unión Europea tampoco trabaja gente joven, no hay comisiones, ni hay gente que vaya, porque también es muy costoso. Pero ¿cómo pueden traer lo que es la idea de la Unión Europea, las propuestas españolas y de los jóvenes en la Unión Europea? Básicamente esas son mis preguntas. Pues yo creo que tenemos un punto de vista diferente, porque yo creo que sí que trabaja cuestiones de juventud la Unión Europea,
tiene además el intergroup dentro de los parlamentarios como un tema principal para trabajar temas de juventud, pero existen muchísimos procesos de diálogo conjunto, ¿no? He dicho antes el diálogo estructurado, que es un proceso que se da en todos los países de la Unión Europea, incluso futuros países candidatos. Es un proceso muy importante en el cual participan más de 50.000 jóvenes de toda Europa cada 6 meses y que os invito a que cada 6 meses participéis en el proceso que hace el Consejo. Pero yo creo que el problema, sobre todo que en Europa, es el desconocimiento de sus competencias y de lo que es. No sabemos qué hace el Parlamento Europeo, no sabemos qué hace la Comisión, no sabemos cómo se toman las decisiones, quién elige a qué representantes en EPSCO, en las distintas comisiones. Hay un montón de instituciones europeas que no conocemos, el Comité de las Regiones, el Consejo de Europa, no hablo de ti, hablo en general, la ciudadanía no conoce, ¿no? Y a veces hablamos de Europa sin saber a lo que nos estamos refiriendo como Europa. Y a veces estamos hablando de Europa cuando en realidad estamos hablando de una reunión de primeros ministros en la cual un país ha decidido una cuestión, y eso no es solo Europa, ¿no? Creo que hay que conocer mejor Europa, creo que es importante dar más a conocer nuestras instituciones y qué competencias tienen y qué podemos pedirle, porque hay veces cuestiones que decimos, no, es que el Parlamento Europeo no, es que eso no es competencia del Parlamento Europeo, ¿vale? Esa es una competencia nacional, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante conocerlo, primero antes de poder mejorarlo hay que saber lo que hay, ¿no? Y creo que eso hay un gran desconocimiento y por supuesto habrá que hacer mejores procesos de participación. Creo que hay algunos y por supuesto habrá que hacer más. Lógicamente es difícil para un individuo como per se realmente incidir en algo tan grande como es Europa, eso está claro, ¿no? Cuanto más grande es el órgano, más difícil es incidir de una manera individual. Pero creo que es importante que conozcamos lo que hace, porque yo creo que nos aporta muchísimas cuestiones, sobre todo el Parlamento Europeo y las instituciones europeas per se, creo que aporta muchísimo ahora mismo a nuestra legislación. No nos damos cuenta, pues el programa Erasmus, cómo nos puede afectar a nosotros como jóvenes, el programa Juventud en Acción, bueno, un montón de cuestiones en las que no tendríamos si no tuviésemos Europa. Y al final nos estamos fijando en unas políticas económicas que a veces no vienen fijadas ni siquiera por la Comisión del Parlamento Europeo, sino que vienen por acuerdos bilaterales o multilaterales entre gobiernos, ¿no? Creo que es importante sobre todo conocerlas, creo que ahí es el principal problema que tenemos en Europa. Y después, lógicamente, como con todo he dicho antes en las explicaciones, hay que mejorar los mecanismos de participación y de gestión. Pero yo ahí, por ejemplo, soy muy europeísta en este sentido porque creo que hay mucho que aprender allí, ¿no? Es decir, si uno quiere buscar información de las instituciones es muy fácilmente encontrable, está toda la información en internet, uno puede conocer los propios debates, interactuar, mandar preguntas directamente, tenemos una oficina directamente que resuelve todas nuestras dudas que tengamos con Europa, tenemos muchos mecanismos de participación de la sociedad civil, es decir, yo como representante de una institución tengo muy fácil acceso a los parlamentarios europeos o a las comisiones de trabajo y se nos invita muchísimo a participar, a incidir a un montón de sociedad civil. Creo que hay mucho que aprender ahí, ¿no? Creo que, por supuesto, tenemos cuestiones muy buenas en España que deben mejorar en Europa, pero también creo que como sistema, en lo que estamos hablando aquí, la regeneración democrática es muy mejorable. Tenemos mucho que aprender. Otra cosa es que las políticas nos gusten o no, porque los que toman las decisiones nos gusten cómo las toman o no, eso es otra cuestión. Pero si el mecanismo, la metodología es bueno, yo creo que es muy positivo. Otra cosa es que estemos hablando de órganos diferentes que son europeos, que no son los mismos. Creo que... ¿Cómo pretende llegar a hacer conocer todas las instituciones a los jóvenes? Yo creo que hay una parte que tiene que llegar a... Es que no se te escucha y además que más o menos la pregunta, como tiene que resolver también Gabri, pues... Al contrario de lo que te puedas imaginar, las instituciones europeas están muy desarrolladas. Los mecanismos de representación estudiantil, te voy a hablar de cosas muy concretas para que lo veas, ¿no? Existe un grupo que se llama el BET, el Bologna Expert Team, que es un grupo de análisis de estudiantes, solo de estudiantes, asesora de la Comisión Europea en temas de educación superior. O sea, me refiero que hay instituciones reales y órganos reales que asesoran a la Comisión Europea. Lógicamente, como podrán comprender, no va a haber 300 millones de europeos en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. Pero que efectivamente sí existen mecanismos, además con una directa relación muy clara en los ámbitos en los que nos compete a nosotros. O sea, es verdad que a lo mejor falta esa parte de hacer público o de hacer llegar al estudiante o al joven lo que es Europa y dónde está Europa, o qué organismos tiene Europa, y de qué forma podemos incidir o podemos colaborar o podemos opinar en Europa, ¿no? Pero te aseguro que sí que existen mecanismos y mucho más cercanos de lo que podemos imaginar. Bueno, pues queda claro que es procedente hacer una campaña de divulgación sobre Europa y sus instituciones. Pero al margen de eso, lo que sí que quería decir antes es que Nuevas Generaciones va a seguir a la vanguardia, ¿no? Lo hicimos en su momento cuando pedimos ya hace muchos años
suprimir el servicio militar obligatorio, lo hicimos también cuando impulsamos la reforma de la formación profesional en España, lo estamos haciendo impulsando también nuevas reformas del ámbito educativo, impulsando y fomentando el espíritu emprendedor de los jóvenes y ahora, como no podía ser de otra manera, también intentando regenerar la democracia en nuestro país y abriendo debates y foros donde todos podamos opinar y podamos contribuir a mejorar la calidad democrática y política de España. Así que, sin más, empezamos la clausura con el vicesecretario Carlos Floriano y con la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado.